Bueno, muchas gracias como siempre por acudir a esta rueda de prensa. En primer lugar, me gustaría empezar por los agradecimientos. Como todos ustedes saben, vamos a contarles lo que vamos a hacer con las mascarillas que ha adquirido el Ayuntamiento de Zaragoza, pero el primer paso para adquirir estas mascarillas fue encontrar a alguien que nos las pagara. Y por lo tanto, lo primero que quiero hacer es agradecerle de corazón a Saika, que desde hace muchas semanas mostró su predisposición a colaborar en el Ayuntamiento de Zaragoza en lo que el Ayuntamiento de Zaragoza le pidiera. Saika no ha querido un proyecto concreto en el que fuera el reparto de mascarillas, sino que después de haber trabajado de una forma conjunta entendimos que el reparto de mascarillas era una iniciativa interesante, una iniciativa que iba a ayudar en la prevención, en la seguridad, en la salud de la ciudad, pero lo que me gustaría dejar claro es que Saika lo que quería era ayudar a la ciudad y al final hemos pensado que la mejor forma de ayudar a la ciudad y de ayudar a los zaragozanos era con este reparto de mascarillas. Es verdad que el ofrecimiento de Saika fue el de la ayuda en general, en lo que más necesitáramos, en lo que creyéramos que era oportuno. Y por eso yo quiero agradecerle especialmente la aportación para que la compra de las 700.000 mascarillas que vamos a distribuir en la ciudad vaya a ser gratuita y sea una donación que ha hecho la empresa Saika. 700.000 mascarillas que vamos a repartir en la ciudad. Una parte de las mascarillas ya ha empezado en ese reparto, pero el objetivo de este reparto de las mascarillas es que toda aquella persona que sea población vulnerable, que sea población de riesgo, pueda tener acceso a una mascarilla. Por eso más de la mitad de las mascarillas que ha adquirido el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con Saika las vamos a repartir entre nuestras personas mayores. Todas las personas mayores de 65 años van a recibir un mailing en sus domicilios con 2 mascarillas, un mailing, un sobre en el que irá este texto. Zaragoza con sus mayores. Estimado vecino, estimada vecina, en esta nueva fase de la lucha contra el COVID-19, tu ayuntamiento intensifica su colaboración con el reparto de mascarillas. Su uso es obligatorio en el transporte público y altamente recomendable en situaciones en las que sea más difícil mantener la distancia social. Este es el sobre que llegará a casa de todas las personas mayores de 65 años que viven en nuestra ciudad. El sobre contendrá 2 mascarillas. Y hemos pensado, asesorados, que lo fundamental era que el reparto de mascarillas se hiciera prioritariamente entre las personas mayores de 65 años. Yo creo que todo el mundo entiende que el colectivo de los mayores de 65 años ha sido el colectivo más vulnerado por esta enfermedad, que es un colectivo especialmente vulnerable y que es el colectivo al que más tenemos que proteger. Por eso vamos a hacer un esfuerzo especial a la hora de repartir las mascarillas. Por eso hemos ya encargado los sobres, vamos a hacer las mascarillas irán dentro de unos sobres contando con la colaboración de un taller ocupacional del Ayuntamiento de Zaragoza que a partir del viernes va a empezar a ensobrar esas mascarillas. Esperamos que los sobres, una parte importante de esos sobres, estén mañana ya a nuestra disposición. Es un dato que hemos dado en alguna ocasión ya, pero son más de 160.000 los mayores de 65 años que hay en nuestra ciudad y queremos que todos y cada uno de ellos tengan una mascarilla en sus casas de la que poder hacer uso. Pero yo creo que lo más importante es lo que hoy es una obligación en el transporte público, lo que hoy es una alta recomendación, en mi opinión, debería hacerse obligatorio por el Gobierno de España. Yo creo que el Gobierno de España debería también declarar la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios abiertos. Creo que hay otros países, como Alemania, que ya lo ha hecho y no deberíamos llegar tarde también a eso. Las mascarillas son muy necesarias, las mascarillas van a ayudar mucho a parar la enfermedad lo antes posible, y igual que en todo este debate de las mascarillas ha habido una evolución que todos ustedes recordarán, una evolución que pasaba desde el principio en el que las autoridades decían que la mascarilla ni era obligatoria ni era necesaria. Hubo una
Siguiente decisión por parte del Gobierno en el que la mascarilla se declaró obligatoria en el transporte público. Hoy el Gobierno dice que la mascarilla es muy recomendable. Yo creo que ha llegado el momento de que el Gobierno de España haga obligatoria la mascarilla también en espacios abiertos. Y esta recomendación tiene que ver no solamente con aplicar mayores niveles de seguridad, sino también con algunas de las imágenes que hemos estado viendo durante estos días, ¿no? Las terrazas hoy ya están permitidas, hay un aforo en las terrazas máximo, pero es verdad que las terrazas o gente o 4 personas sentadas en una terraza, en muchas ocasiones hemos visto cómo esas distancias físicas, esas distancias de seguridad no se mantienen, y la mascarilla es el elemento de protección más importante. La seguridad más importante que tenemos todos para evitar el contagio son estas mascarillas. Por lo tanto, en el Ayuntamiento de Zaragoza queremos extremar las precauciones, queremos extremar la seguridad. Por eso ya hace unos cuantos días que decidimos la compra de estas mascarillas. No ha sido un proceso sencillo, como todos ustedes se pueden imaginar, y por eso las mascarillas las vamos a distribuir, primero y lo más importante, entre nuestros mayores. Yo creo que los mayores, al ser la población de mayor riesgo, son del colectivo del que más tenemos que preocuparnos. Vamos a ser especialmente activos en comunicar a nuestros mayores la necesidad de que hagan el uso de mascarilla, y por eso vamos a proveerles de estas mascarillas en sus domicilios. Pero también vamos a distribuirlas entre colectivos vulnerables, entre personas que no podrán pagarse esas mascarillas y que son necesarias. Por eso también vamos a colaborar con todas las entidades sociales que a través de ellas puedan repartir las mascarillas entre las personas que más necesidad de ellas tienen también en nuestra ciudad. Y en tercer lugar, en el transporte público. Saben que ya hemos hecho repartos de mascarillas en el transporte público. Es en el transporte público donde las mascarillas son obligatorias, y por lo tanto las 700.000 mascarillas, y una parte importante de estas 700.000 mascarillas también irá destinada al transporte público, para que todos los que tengan que utilizar el transporte público puedan utilizarlo con la protección necesaria y suficiente para poder hacerlo. Hacía un agradecimiento especial al principio de esta rueda de prensa a SAICA, pero también quiero agradecer a Inditex. El grupo Inditex ha sido otra parte importante para poder trasladar las mascarillas hasta el aeropuerto de Zaragoza. Como a otras administraciones, el grupo Inditex ha permitido que la carga de las mascarillas vaya en uno de los aviones que aterriza en Zaragoza, y sin la colaboración del grupo Inditex es evidente que la logística para traer estas mascarillas hubiera sido mucho más difícil. Y yo creo que no se me olvida nada de lo que tengo que contarles, así que le doy la palabra a Ramón, que también va a dirigirnos unas palabras. Muchas gracias. Primero, dar la bienvenida a todos y agradecer la asistencia en el día de hoy al Ayuntamiento, que nos ha permitido celebrar este acto en estas instalaciones. Desde SAICA, en el momento en que se declaró el estado de alarma, pues primero nos preocupamos de mantener todas nuestras instalaciones funcionando, porque, como saben, pues fuimos declarados industria esencial, y por lo tanto, tanto nuestras divisiones de SAICA Natura en la recogida de residuos, como SAICA Paper, que hacía el papel, y SAICA Pack y SAICA Flex, que hacían los embalajes, pues son unos eslabones que eran necesarios para que toda la cadena de alimentación, de bebidas, de productos farmacéuticos pudiera llegar a los sitios que tenían que llegar en estos días que hemos pasado y los días futuros, y por lo tanto había que cubrir esta necesidad para que todos pudiéramos seguir teniendo nuestras necesidades básicas cubiertas. Simultáneamente a esto, pues nos pusimos a disposición de la delegada del Gobierno de Aragón, del la delegada del Gobierno en Aragón, del presidente del Gobierno de Aragón, del alcalde de la ciudad de Zaragoza, del alcalde del Burgo de Ebro y de la alcaldesa de Fuentes de Ebro. Nosotros nos pusimos a disposición para lo que ellos quisieran o pensaran que desde SAICA les podíamos ayudar. Colaboramos con el Gobierno de Aragón a través del proyecto Aragón en Marcha, y ese proyecto que se hizo junto con la COE para dotar de material sanitario para los centros sanitarios de Aragón. Estamos colaborando con el Ayuntamiento ahora con la entrega de estas mascarillas. Hemos entregado 6.500 kilos de granza reciclada que hacemos en nuestras instalaciones del Burgo de Ebro, y con esta granza reciclada de polietileno de baja densidad se han fabricado batas y se han fabricado protecciones en las ambulancias. Se han entregado principalmente en Madrid y en Castilla y La Mancha.
En contacto con las asociaciones de vecinos del Picarral, del Arrabal y de los colegios del Burgo y Fuentes de Ebro, hemos donado 35 ordenadores portátiles para que los niños que tienen que estar ahora en casa y en aquellas familias, lo hemos hecho también en colaboración o en contacto con las asociaciones de padres que nos han detectado qué familias necesitaban esos ordenadores porque no estaban siguiendo las clases. Pues bueno, hay 35 niños que ya las están siguiendo gracias a estos ordenadores. Y estamos a disposición de colaborar porque creemos que tenemos que aportar nuestro granito de arena para salir de esta situación. Y de esta situación tenemos que salir todos juntos y desde SAICA queremos aportar nuestro granito de arena y nuestra aportación en cosas como las que estamos haciendo en el día de hoy. Y por último, yo solo quería agradecer a todos los sanitarios de toda esta comunidad autónoma que han hecho ese trabajo titánico durante estos días, a todas aquellas personas de las industrias esenciales que han estado trabajando, desde supermercados, personas de la limpieza, transportistas y todas esas personas que han estado trabajando para que todos pudiéramos tener esas necesidades básicas cubiertas. Ahí incluyo también a los medios de comunicación, que en esta situación de incertidumbre pues nos habéis dado también esa información que todos andábamos buscando de qué es lo que estaba pasando y cómo iba evolucionando la pandemia. Y, por supuesto, a todo el equipo humano de SAICA, que yo creo que han hecho un trabajo formidable para mantener todas las instalaciones del grupo en marcha. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, si os parece. Empezamos con el turno de preguntas. Empezamos con las preguntas presenciales. Hola, buenos días. Ana Matallana, de Aragón Televisión. La primera era si nos podíais concretar un poco más cuándo va a comenzar ese reparto de mascarillas. Y la segunda, ya que está el señor Vallet aquí, para preguntarle un poquito por sus cifras de negocio, si ha habido un repunte, ¿no?, en la demanda de papel o si se ha estancado o cómo ha ido, si nos podía dar alguna cifra concreta. Gracias. Bueno, nosotros tenemos presencia en 9 países y voy a hacer un poco un resumen de la situación global. A finales del mes de marzo, o las 2 últimas semanas del mes de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, que se fue declarando en Italia un poco antes, fue declarando en los diferentes países, hubo una situación de pánico y hubo una serie de compras compulsivas en los supermercados, que todos oímos de ellas en los medios de comunicación, y efectivamente en el mes de marzo hubo un incremento de volumen, vamos a decir, en torno al 10-15%. Ya en el mes de abril empezamos a ver que la gente se da cuenta de que va al supermercado y que los productos están ahí todos los días, y todavía la primera semana de abril estaba ese mercado animado, pero notamos ya una ligera caída y hemos cerrado el mes de abril con caídas en torno al 3 y al 5%. Pero las previsiones que estamos haciendo para el mes de mayo es que las caídas van a ser en torno al 10%. Concretamente en España hay que tener en cuenta que este país recibía 85 millones de turistas. Esos turistas que venían a España bebían agua, cerveza, vino, iban a hoteles, utilizaban jabón para lavar, y todo eso ha desaparecido, con lo cual estamos preveyendo que en España, en Portugal y en Italia probablemente nuestras fábricas vayan a caer algo más que eso. Por otro lado, probablemente en Inglaterra, como muchos de los turistas que venían eran ingleses, pues probablemente en esos países, en los meses de verano, va a haber un consumo algo superior a lo habitual en esa época del año. ¿Más preguntas presenciales? Sí. ¿No? Perdón. Yo creo que tengo que contar cuándo se empieza, ¿no? Bueno, llevamos días trabajando. Es decir, todo el proceso de compra de estas mascarillas no ha sido un proceso sencillo. Y no solamente la compra de las mascarillas, sino toda la logística que implica tener estas mascarillas hoy aquí y la que va a implicar, evidentemente, distribuirlas en toda la ciudad de Zaragoza. En estos días que llevamos trabajando, hemos comprado las mascarillas, hemos encargado a una empresa estos sobres a través de los cuales se va a hacer el mailing, y ya tenemos contratado, ya tenemos cerrado el taller ocupacional que se va a encargar de hacer el ensobrado de las mascarillas. La idea es que haya una parte importante de los sobres que mañana nos puedan llegar. Con las mascarillas y con los sobres el viernes empezaría ese taller ocupacional. La idea es que a principios de la semana que viene pueda empezar el franqueo y el envío de las mascarillas a los domicilios de todos los mayores de la ciudad de Zaragoza. Pues si no hay más preguntas presenciales, vamos con las del chat de WhatsApp. Toño Ruesta, de Radio Zaragoza, le pregunta al alcalde si se reunió ayer con la delegada del Gobierno, si es así,
¿Qué asuntos trataron? ¿Qué le ha pedido a Pilar Alegría? ¿Hubo algún acuerdo? Sí, me reuní ayer con la delegada del Gobierno, llamé a la delegada del Gobierno ayer por la mañana para poder reunirme con ella y para hacerle llegar la preocupación que compartíamos de algunas de las imágenes que habíamos visto en nuestra ciudad. Informé a la delegada del Gobierno de que ya había convocado una reunión con todas las asociaciones de hostelería para acordar lo que ustedes han podido leer hoy en los medios de comunicación, tratar de tomar decisiones conjuntas, decisiones consensuadas con los hosteleros de la ciudad, con todos los representantes de la Asociación de Veladores, que fundamentalmente tienen dos objetivos. Uno, pedirle responsabilidad a ellos. Yo creo que en su inmensa mayoría es evidente que los hosteleros están siendo responsables, son responsables, pero queríamos pedirles un esfuerzo más, no solamente en lo que afecta al colectivo de la hostelería, sino también en el control que ellos pueden hacer de los ciudadanos, de las personas, de los consumidores que se sientan en sus terrazas. Informé a la delegada del Gobierno sobre esa reunión y acordamos establecer una mayor coordinación de la que ya existe entre la Policía Local y la Policía Nacional, para que además en aquellas ocasiones en las que se vieran imágenes no deseables en nuestras calles o en nuestras terrazas, tanto los coches de Policía Local como los coches de Policía Nacional pudieran hacer uso de sus megafonías para avisar a la gente, para alertar a la gente de que es necesario que se sigan manteniendo las distancias sociales, la distancia física entre las personas, que esto es muy importante, que no podemos perderle el respeto a la enfermedad y que hay que seguir manteniendo todas y cada una de las medidas de seguridad, porque por desgracia esto no ha acabado y va en serio. Hay dos preguntas más de Toño Ruesta sobre la policía. ¿Cree que hay efectivos suficientes de policía, especialmente el fin de semana, para controlar la ciudad y poner especial atención a las zonas peatonales y además ahora a las terrazas? ¿Cree que es necesario incorporar a los agentes de la policía local en segunda actividad para incrementar la vigilancia, si no se ha hecho ya desde la delegación? Bueno, todas las decisiones que tienen que ver con los cuerpos y fuerzas de seguridad son decisiones que hoy dependen del Ministerio del Interior. Hay un mando único y yo creo que sobre esa pregunta lo que tiene que hacer es responder el Ministerio del Interior. Es el Ministerio del Interior quien tiene ese mando único y es el Ministerio del Interior quien sabe si entre los efectivos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local es capaz o no de poner todo el orden necesario en esta ciudad, en todo el país. Y por tanto yo creo que para ser respetuosos con ese mando único que el Gobierno de España quiere seguir manteniendo, lo lógico es que contesten desde la delegación de Gobierno. En lo que afecta al Ayuntamiento de Zaragoza, es verdad que hay muchas vacantes en la Policía Local. En lo que se refiere al normal funcionamiento, cuando nosotros llegamos al Gobierno había aproximadamente 300 vacantes. En este año lo que hemos hecho ha sido acelerar la oposición que había, aunque es verdad que vamos a tener que retrasar el periodo de formación de algunos de los policías locales por cuestiones diversas. Nos hubiera gustado acelerarlo, pero por respeto a otras administraciones hemos tenido que retrasar en algo la incorporación de esos policías, aunque en lo que nosotros dependa hayamos acelerado al máximo las oposiciones para que se pudieran incorporar, para cubrir una parte de las bajas que tiene el cuerpo de policía local, que por desgracia son muchas más de las que a nosotros nos gustaría. Iván Trigo, del Periódico de Aragón, pregunta sobre la petición que ha hecho del uso obligatorio de mascarillas. Pregunta cómo se puede compatibilizar ese uso obligatorio con los que salen a hacer deporte o con los que están tomando algo en una terraza. Bueno, yo creo que es compatible. Yo creo que el uso obligatorio de mascarillas es perfectamente compatible. Es verdad que yo he oído declaraciones de Fernando Simón diciendo que es evidente que puede haber excepciones, con gente que tenga problemas de respiración, con gente que, es verdad, hay gente que no va a poder, por razones de salud, por razones médicas, utilizar la mascarilla. Pero todo aquel que no tenga una razón médica, que no tenga una causa de fuerza mayor para utilizar la mascarilla, la obligación de tener mascarilla significa más seguridad, significa evitar contagios y, en definitiva, significa evitar muertes.
Yo creo que, viendo la evolución en la opinión que el Gobierno de España ha tenido sobre las mascarillas, yo le invitaría a que adopte cuanto antes la necesidad de la obligación de las mascarillas en espacios abiertos. Lo hice la semana pasada también con las franjas horarias y al final creo que acabamos estando de acuerdo, nos acabaron dando la razón. Yo creo que cuanto antes tome la decisión el Gobierno de España de que las mascarillas no son altamente recomendables, sino que deberían ser obligatorias, evitaremos más contagios y eso significará evitar más muertes. Manuel Escolá, de 15TV y Ebro FM, pregunta: desde ahora las comunidades autónomas podrán decidir si mantienen los horarios de salida para niños, deportistas y ancianos. ¿Es partidario el alcalde de que se mantengan las salidas por turnos horarios? Yo lo dije ya hace 2 semanas. Yo ya dije hace 2 semanas que creo que sería bueno acometer cambios en las franjas horarias. Todo el orden que se pueda poner en la ciudad va a ayudar a que evidentemente haya menos contagios. Sí que es verdad que en esta fase 1 no hay una normativa clara que ayude al cumplimiento de esas franjas horarias, porque los deportistas pueden salir a las 8 de la tarde, pero tú a tomarte una caña en una terraza puedes salir a cualquier hora, ¿no? Por tanto, creo que el Gobierno de España debería aclarar todavía más las franjas horarias y las salidas y cuándo se pueden hacer esas salidas. Creo que tiene poco sentido que esas franjas horarias se establezcan en determinados colectivos, pero luego se pueda salir a tomar una cerveza a cualquier hora. A mí lo más importante de todo esto me parece que pensemos en las personas mayores. Yo creo que las franjas horarias estuvieron muy bien planteadas para que las personas de más de 65 años tuvieran horarios específicos en los que salir a la calle, porque los datos demuestran que las personas mayores son las más vulnerables y, por tanto, creo que hay que seguir pensando en los mayores, por supuesto en todos los demás colectivos, pero especialmente en las personas mayores. Tenemos una última pregunta presencial. Yo le quería preguntar al alcalde, hablaba usted del uso de la megafonía por parte de la Policía Local o de la Policía Nacional, depende de qué ámbito, pero ¿se ha planteado o se piensa plantear en el Ayuntamiento la posibilidad de sancionar en caso de no mantener esas distancias de seguridad y también si tienen ya alguna sanción o algún tipo de multa? Bueno, todos los días se sanciona, ¿no? Todos los días la Policía Nacional y la Policía Local está sancionando desde el principio del estado de alarma. Desde el principio, además del estado de alarma, yo dije que a quien no era solidario había que sancionarle. Es evidente que en un momento tan dramático como el que estamos viviendo es muy difícil de entender a aquellas personas que no son solidarias y que no están suficientemente concienciadas para evitar los contagios. Quien actúa de forma irresponsable, quien no es solidario, quien arriesga que otras personas puedan ser contagiadas, yo creo que se merece la sanción. Y la Policía Local lo ha hecho y la Policía Nacional también lo ha hecho y lo sigue haciendo. Es verdad que ahora esas sanciones son más difíciles por esa falta de concreción de la que hablábamos antes, ¿no? Durante la fase 0, de lo que se llamó en llamar fase 0, las razones por las cuales había personas que podían estar en la calle estaban más tasadas que en la actualidad. Hoy la policía lo tiene más difícil, por motivos que no voy a explicar, pero es evidente que es más sencillo, que pueda haber excusas, ¿no? Y el trabajo de la policía, el que no haya una normativa clara, hoy es más complicado de lo que era la semana pasada. Pero evidentemente no me cabe ninguna duda de que la Policía Nacional y de que la Policía Local está haciendo un magnífico trabajo y de que cuando la Policía Nacional o la Policía Local pone una sanción, no tengo la más mínima duda de que aquel que se sanciona se merece la sanción. Pues no hay más preguntas, hemos terminado la rueda de prensa. Muchísimas gracias.